Buen día, gente de la Burra. Estamos reunidos para comentar toda la actualidad política argentina y sobre todo muchas noticias sobre encuestas que salieron en los últimos días y aparte polémicas que han surgido en torno a Milei. Para empezar tenemos que Grindetti, actual intendente de Lanús, atacó al diputado diciéndole convierte el concepto de liberalismo en libertinaje y eso es peligroso. Esto es algo que se le suele achacar a Milei diciendo que convierte un concepto que ahora adoptaron ellos, que es el liberalismo, la libertad económica, que dicen haber defendido, pero que en realidad ellos nunca defendieron ni siquiera ninguna clase de libertad. Fueron gobierno durante 4 años y los pocos restricciones que quitaron, como el cepo o las retenciones, las terminaron poniendo al final de su mandato, por lo cual no son personas creíbles y no son personas que sigan una lógica, sino que se actúan en consecuencia de las encuestas y en consecuencia de los intereses políticos que tengan y no actúan en base a unos principios y unos ideales. Y esto es evidente. Y atacan a Milei acusándolo de ser peligroso, de ser lo peor, cuando ellos justamente son cómplices y son aliados de una grieta que perjudica al país y que es cada vez más y más socialismo y no es una verdadera alternativa, como es el caso de Milei. Y por eso es que le da tanto miedo, porque Milei ataca contra esos privilegios que ellos mismos tienen y que ellos mismos quieren mantener, y esos cargos quieren tener por mucho tiempo, y justamente como ellos quieren tener cargos, quieren tener poder y les sirve tener un rival como es el kirchnerismo, se terminan retroalimentando constantemente y haciendo que la grieta sea un negocio para ellos. Pero bueno, pasando a otro tema, Milei incursiona en la política bonaerense, incursiona en la provincia de Buenos Aires. Como sabemos, el año pasado, en el 2021, Milei sacó unos muy buenos números en la capital federal, pero curiosamente cuando ves las encuestas, la capital no es la provincia donde más apoyo tiene, sino que tiene el mismo, incluso más apoyo en la provincia de Buenos Aires, incluso más apoyo en provincias del interior muy pobres, lo cual demuestra que no es un fenómeno porteño. Y esto, aparte, que incursiona en la política bonaerense y busca competir en todos los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires y también tener un candidato a gobernador. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque salga segundo, es muy importante que le arrebaten la mayor cantidad de provincias posibles el segundo puesto al kirchnerismo, o incluso rascar un primer puesto en algunas provincias para tener más senadores y para tener senadores directamente, porque ahora no tiene, y para tener muchos más diputados. Es muy importante que tenga un armado a nivel nacional para poder no solo ser presidente, sino sacar adelante los proyectos de ley que tenga diferentes, y es muy importante tener apoyo en ambas cámaras. Y ya se habla que en diversas provincias, en la Buenos Aires no estoy muy seguro, pero que podría conseguir segundos lugares y primeros lugares, lo cual es importantísimo para un armado nacional y una fuerza a nivel nacional en todos los estratos de la política. Y por esto tenemos que ya salieron muchas nuevas encuestas con resultados muy interesantes. Por ejemplo, acá tenemos esta encuesta de IPD, donde, como vemos por espacios, Juntos por el Cambio tenía 35%, el Frente de Todos 33% y los Libertarios 18%. Los restos de candidatos no importan demasiado porque es porcentaje muy bajo. Pero cuando vamos por candidato, tenemos que Milei estaría tercero con un 25% a solo 4 puntos de Larreta, por ejemplo, o Cristina, en este escenario número 1. En cambio, en este escenario número 2, con Larreta y Massa, tendría 29 Larreta, 28 Massa y un 26 Milei. Y en más escenarios más interesantes acá hay un segundo lugar, y es que si se postula Bullrich y Sergio Massa, Milei rascaría muchos votos, justamente porque muchos de Juntos por el Cambio dicen, ¿para qué voy a votar a Bullrich si termina siendo más efectivo y más claro con esas ideas Milei? Por lo cual termina apoyando a Milei y estaría a un punto por debajo de Sergio Massa. Igual este porcentaje no es muy creíble del Frente de Todos, para mí va a estar mucho más bajo y para mí el segundo lugar va a ser de Milei o incluso un primer lugar. Pero bueno, estos son diferentes escenarios que plantea esta encuestadora. Y otro escenario muy interesante, el cuarto, con Patricia Bullrich, Cristina Kirchner y Milei, y estaría tercero apenas a 4 puntos del primero. Esto demuestra cómo claramente va a haber un escenario de 3 partidos, un escenario de 3 principales fuerzas en las cuales cualquiera podría entrar al balotaje, lo cual aumenta mucho y se refuerza con la candidatura de Milei. Y justamente el liberalismo sin Milei no pasa el 20%. Yo creo que si ponen a cualquier otro candidato que no sea Milei, no va a ser competitivo y va a terminar siendo una tercera fuerza inocua como fue Sergio Massa en el 2015. Y no va a terminar teniendo una elección tan interesante. En cambio, si el candidato es Milei y todos los liberales apoyan a Milei, esa candidatura puede tomar fuerza suficiente para ser primera o segunda fuerza y competir en un balotaje. Justamente por eso es que es importante que sea el candidato Milei, porque es el que tiene más apoyo y más concentración de más del 90% de la intención de voto en el espacio liberal.
Pero bueno, pasando a más encuestas todavía, seguimos con la maratón de encuestas, pues ya se están acercando muchas elecciones, y tenemos que el sentimiento positivo que tienen las personas hacia Milei es el más alto de la Argentina, prácticamente igualado con los diferentes partidos. Porque si vemos el sentimiento positivo está muy igualado en torno a 33-34% entre Bullrich, Larreta y Milei, pero cuando vemos el sentimiento negativo es más alto en los candidatos del Juntos por el Cambio, por lo cual el diferencial negativo que tienen termina siendo mucho mayor al 10%, en cambio el de Milei es menor al 10% de gente, comparando a la gente que está en contra y la gente que está a favor. Obviamente la gente que está en contra no es solo kirchnerista, sino que también es parte de Juntos por el Cambio, por lo cual este diferencial tan positivo, que como vemos todos tienen un diferencial muy negativo. Alberto Fernández tiene un 60% de diferencial negativo, es una locura. Cristina, por ejemplo, tiene un 46% de diferencial negativo, y muchos demás tienen un porcentaje también alto de diferencial negativo. En cambio, ese diferencial que tiene Milei es muy poco si lo comparamos, porque apenas un 42% de la población está con un sentimiento negativo, en cambio un 24% de no sabe, no contesta, es gente que está en el medio y que no sabe si es positivo o negativo, que son posibles votantes, y es muy alto. Y también en el caso de, por ejemplo, Milei, tenemos que está igualado en el punto positivo, y en el punto negativo está mejor, en cuanto a que está más bajo el sentimiento negativo, por lo cual esto demuestra que la candidatura es muy positiva y con unas posibilidades de crecer mucho mayores, porque como vemos, Larreta y Bullrich tienen apenas un 18% de porcentaje no definido y Milei tiene un 24%. Y con un nivel de conocimiento altísimo de Milei, por ejemplo, tenemos candidatos como Morales o Cornejo o Manes, que tienen un nivel de desconocimiento muy alto y de indiferencia muy alto. En cambio, estos porcentajes de indiferencia son remontables y se puede bajar el no sabe, no contesta a un porcentaje mucho menor, que facilitaría y subiría el apoyo al sentimiento positivo. Espero que se haya entendido, me mezclé un poco. Pero bueno, continuando, tenemos que en medio del mundial el 66,6% quiere que pierda el Frente de Todos. Es impresionante el rechazo que está teniendo el Frente de Todos, y como un 66%, casi 67% quiere que se vaya, apenas un 21,1% quiere que se quede, teniendo en cuenta que hasta hace poco ganaron con más del 45% de los votos, y un 11% le da lo mismo. Esos 11% son en su mayoría kirchneristas, los cuales no quieren asumir que el gobierno fue un fracaso y no quieren dejar de apoyarlos del todo, pero aún así no quieren que gane, porque no se sienten que cumplieron con su voto. Porque mucha gente que votó el kirchnerismo pensó que iba a ser una cosa, pero la realidad terminó demostrando que son otra cosa, y que simplemente lo que hicieron en el pasado fue por una condición externa y unas condiciones de lo que fue las commodities, de lo que fue la situación en general del mundo, que favoreció mucho a la economía argentina, y que por eso pudieron hacer populismo. Pero apenas se le acabó la plata, el modelo se fue decayendo y fue teniendo cada vez más inflación, cada vez más pobreza y cada vez más problemas sociales, y por eso es que se fueron en el 2015. No fue casualidad. Y también cuando le preguntan a la gente qué posible candidato a presidente te genera mucho temor, el primer candidato que sale en grande es Cristina Fernández. Después Milei, que es entendible porque genera mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra, pero aún así es muchísimo menor que el porcentaje de miedo que le genera Cristina, por lo cual mucha gente va a pasar de quizás Juntos por el Cambio, incluso del propio kirchnerismo, hacia Milei. En cambio, candidatos, no sé, más insignificantes como Alberto Fernández, ni siquiera les causa miedo, porque no te causa miedo Alberto Fernández, te causa pena directamente como presidente. Y después, como podemos ver, candidatos que quizás a priori al kirchnerista le generaría más miedo, podría ser Larreta o Bullrich, es al revés. Justamente el que más con posibilidades están viendo de llegar lejos y de poder arrebatar la presidencia, o incluso arrebatarle el segundo lugar o un primer lugar y dejar afuera del balotaje al kirchnerismo, es Milei. Y por eso que le tienen tanto miedo tanto los dos principales espacios, justamente porque destruye esa grieta de la que tanto se han beneficiado durante tantos años, y de la que tanto han sacado cargos, han sacado favores políticos y han sacado mucho dinero al pueblo con esa grieta. Y aparte, ¿qué posible candidato representa la esperanza en vos? Y justamente a esta pregunta responden en su mayoría, y como el diferencial más grande, el nombre más grande, aparece primero Milei, después aparece Bullrich, que es la gente sobre todo Juntos por el Cambio, y ya más abajo está Macri o Cristina, que ya están muy quemados, y la gente ni siquiera que los va a votar, los vota como con un sentimiento de esperanza. Es casi como un, bueno, te voto a vos para no votar al otro. Pero bueno, terminando, tenemos las imágenes positivas, donde esta encuesta es un poco diferente a la otra, donde Bullrich le saca un poco de diferencia a Milei, pero estamos hablando de que Milei sería el segundo político de la Argentina con mayor imagen positiva respecto a la negativa. O sea, está hablando de que Milei tendría
un 37,6% de imagen positiva, más incluso que la encuesta que vimos anteriormente y que sería el segundo mejor posicionado para unas posibles elecciones, pero que en un balotaje yo creo que ganaría a cualquiera de los que está acá, así que tiene que llevar Milei al balotaje. Esa sería un poco la conclusión que hay que sacar y obvio el kirchnerismo está hundido. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártelo con todos. Hasta la próxima.